parece importante. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a arrancar con lo que es el trato individualizado. Y bueno, me gustaría obviamente que participen todos. ¿Cuándo o en qué momento hablamos sobre el trato individualizado, ¿no? Cómo nosotros nos relacionamos con el jugador joven o con el jugador profesional. Tenemos algún tipo de trato personalizado, alejado, acercado a través de los afectos, ¿sí? De qué forma nosotros nos vamos a vincular con ese jugador para poder, en definitiva, lo que todos intentamos es mejorarlo físicamente, técnicamente, hacerlo mejor jugador, ¿no? Antiguamente, generalmente el trato individualizado era unilateral. Una información era válida para todo el mundo, cuando se lo hablaba a todo el grupo por iguales, cuando se los retaban, a todos se los retaban por igual, pero el tiempo ha ido cambiando y ha ido cambiando la sociedad y nosotros los entrenadores hemos ido mejorando ese liderazgo, ¿sí? Porque hemos ido transformando ese liderazgo de un liderazgo vertical a un liderazgo mucho más abierto, si se quiere, más democrático, donde el afecto y la relación con el otro es tan importante como entrenar una capacidad física. Todo eso ha ido cambiando, ¿no? Y hemos tenido que ir cambiando. Fíjense en ustedes que no solamente en la práctica deportiva hemos tenido entrenadores que en algún aspecto se relacionaban a lo que estoy diciendo, ¿no? De algo mucho más verticalista. Sin embargo, nosotros no podemos traer todo de lo que aprendimos de ese tipo de liderazgo. Tenemos que ir transformando, ¿no? ¿Sí? Es cierto, de alguna forma también hemos ido de un liderazgo verticalista a un liderazgo totalmente liberal, digamos, de alguna forma, donde el jugador en algunos aspectos hacía más o menos lo que quería y el entrenador aceptaba algunas cuestiones. Pero bueno, los entrenadores vamos formándonos con el día a día, nos vamos formando en el ámbito personal, vamos madurando también, y esa maduración como persona, obviamente que se va relacionando también a la maduración como el entrenador que somos. Entonces las cosas han ido cambiando, ¿eh? Ya no podemos trabajar con el grupo solamente, sino también tenemos que trabajar con el individuo, ¿no? Con el jugador en este caso. ¿Sí? Tradicionalmente, cuando nosotros hablábamos de un entrenamiento de la competición, de la competición futbolística, era unidireccional, como dijimos recién. Pero, ¿qué pasó? Las ciencias sociales también que hacen trabajo de investigación, hacen paper, investigan, hacen encuestas y todo eso, no ha demostrado y no demuestra, ¿sí? Que hay un componente que influye no solamente a un jugador, sino a todos los jugadores, que tienen que ver con esto de la multifactorial. Tenemos que tener en cuenta todo, todo, la condición física, el aspecto técnico, el aspecto táctico, el aspecto estratégico. ¿Eh? La condición física de capacidades no es lo mismo para un puesto que para el otro. El aspecto técnico igual. Eh, por ejemplo, el aspecto físico. En los delanteros los quiero rápidos, los volantes que tienen, si van por afuera, el ida y vuelta, los volantes que necesito que sean, tengan una capacidad aeróbica alta, con mucho trabajo de velocidad y cambio de ritmo. ¿Eh? Necesito que los del medio campo tengan desarrollado un aspecto táctico quizás está más importante que el resto de los jugadores, aunque todos son importantes, el trabajo táctico, pero son en definitiva el que van a hacer el equilibrio entre en el ataque y la defensa, en los medios campos. El aspecto estratégico, donde obviamente que pueden participar todos o algunos jugadores que tienen que ver con el balón parado, la edad de los jugadores, el nivel de experiencia es fundamental. Yo siempre hablo de esto con los jugadores, el
nivel de experiencia que lo relaciono con el conocimiento empírico que tiene que ver con la práctica permanente, pero también con el conocimiento a través de lo que le transmitimos los entrenadores, de cosas nuevas, de nuevas informaciones, y esas informaciones que el jugador con experiencia la toma rápidamente, la hace propia y la construye como si fuera un conocimiento, ¿no? Y yo siempre le digo a los jugadores, ¿qué hace que un jugador de 35 años juegue y no juegue un pibe de 20 años? Que físicamente seguramente puede estar mucho mejor, técnicamente hasta puede ser mejor que el jugador de 35 años en el mismo puesto, pero hay algo que lo diferencia, tiene que ver con la experiencia y conocimiento, ¿no? ¿Mm? Entonces ahí también me expresa un poco que el trato que voy a tener con un pibe a cierta edad no va a ser el trato que voy a tener con otro, el conocimiento, el nivel de conocimiento, a quién puedo esperar, a quién puedo exigirle más. ¿Mm? Los factores externos dentro de la competición, el campo, el clima, la hinchada, los dirigentes, bueno, el rival, el árbitro, bueno, todo ese componente, cómo lo voy a tener que evaluar para trabajar con los jugadores. La habilidad psicológica que tengan los jugadores, ese control emocional que tanto se habla, ¿no? ¿Qué nivel de control emocional tienen? El entorno social, y quizás podamos evaluar un montón de cuestiones más, ¿no? Y dentro del entorno social podríamos hablar, qué sé yo, de la familia, los amigos, lo- el, 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 el- el agente, el representante. Todo eso influye en el trato del jugador. Y nosotros como entrenadores tenemos que estar preparados para eso, ¿no? ¿De qué forma vamos a acudir al jugador? ¿Sí? Eh, Fíjense, de qué forma vamos a llegar a través del respeto, de la cercanía, el afecto, el cuidado, la atención. ¿Eh? Yo trabajo mucho con estos aspectos que me parecen muy, muy importantes. Eh, por más que no sea, porque el jugador interpreta rápido, nosotros los entrenadores a veces cometemos ciertos errores que tienen que ver con qué jugador tenemos más llegada, principalmente con los que más juegan. Entonces, eh, siempre he tratado de estar atento a aquellos que no juegan, ¿no? Entonces, en algún momento se me ocurrió en un club, yo trato de no nombrar los clubes como para respetar la institución y respetar a aquellos que trabajaron, ¿no? Y a aquellos jugadores que no se enteraron de lo que les voy a contar. Yo estaba en una institución eh, que muchos, que tenían un plantel muy grande de ayudantes. Yo tenía 9 personas que trabajaban conmigo, porque ese club trabajamos de primera división hasta varias categorías inferiores y éramos todo un cuerpo técnico que trabajaba día a día, todos los días. Entonces se me ocurrió que en este plantel, que yo tenía aproximadamente 30 jugadores, no más que eso, darle una función a cada uno de, de este grupo de trabajo. Y era que a, a mi ayudante de campo de primera esté atento a 3, 4 jugadores que yo le daba el nombre y el apellido de los jugadores. Al preparador físico 4 o 5 jugadores, al utilero 4 o 5 jugadores. Entonces, supongamos que a Ezequiel, que me está mirando ahora, Ezequiel Ferrero, yo le decía, mira, vos te vas a hacer cargo de Juan, que es el arquero, Oscar, que es el central, y Pedro, que es el 4, y Gaspar, que es el 3, y el 9 es Santiago. Ese tipo que tenía que hacer en la semana. Fuera del entrenamiento o dentro del entrenamiento, preguntar cómo estaban. Los jugadores no sabían nada de esto, nada. Entonces, pero todos estaban supervisados por ahí. ¿Qué pasa? Ezequiel tenía 5 jugadores, pero de pronto vino otro jugador. Gustavo vino y le preguntó, che, quería hablar con él por una cuestión personal, él tenía que acceder también a ese jugador. O sea que había gente que tenía más de los jugadores que yo le designaba,
Porque hay una naturaleza del acercamiento. Por ahí viene un jugador que dice, profe, yo te tengo más confianza en usted y le quiero contar tal cosa. ¿Cuál era la idea? Estar atento de todos. ¿Cómo estás hoy? ¿Te recuperaste de la lesión? ¿Está todo bien? ¿Estás viendo el partido? Y principalmente tratábamos de hacerlo fuera del horario entrenado. ¿Para qué? Para tener una cercanía, ¿eh? Para construir un vínculo, para tener los cuidados, para que se sientan atendidos. ¿Sí? Todo ese aspecto influye en el jugador. Entonces ya no es unilateral, ya tiene que ser no solamente en una función física, técnica o de rendimiento que es la que buscamos, sino en un aspecto mucho más amplio. Y le aseguro que eso dio muchos resultados. ¿Por qué? Porque como todas las personas queremos queremos que nos quieran, porque esa es la realidad, ¿no? De alguna forma, el jugador se sentía querido. Y yo creo que aquellas personas que se sienten queridas, se sienten cómodas, se sienten atendidas y obviamente que van a intentar dar todo lo que tienen, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto en ese momento a nosotros nos favoreció muchísimo en el día a día, en el trato del día a día. Una de las cuestiones que me parece muy importante tratar es individualizar ciertos objetivos de los jugadores, desde la preparación física individual, ¿sí? Hay jugadores que necesitan desarrollar un poco más una capacidad que otra, por eso es muy importante que los preparadores físicos que tengamos nosotros, y si tenemos dos preparadores físicos, uno de campo y otro de gimnasio, en ese aspecto nos van a ayudar mucho más, ¿sí? Para trabajar la parte individual. El análisis técnico, táctico, según el puesto, según sus debilidades, sus fortalezas, es importante hacerlo, y eso lo hacemos en una oficina, lo hacemos donde sea, donde con el jugador, muy importante. La planificación de la nutrición y la recuperación, eh, en esto de que yo visito las pensiones, también pregunto qué comen, y la importancia que la nutricionista o el nutricionista esté cerca, ¿no? Eh, yo siempre le digo a los jugadores, hagan de cuenta que ustedes son un Ferrari. ¿Qué tipo de nafta le van a poner al Ferrari? ¿No? Van a poner la mejor nafta, la más cara, un Ferrari. Bueno, el jugador de fútbol lo mismo. ¿Sí? Si son un Ferrari, denle la mejor alimentación. Y crean o no, tenemos si bien, gracias a Dios, nosotros tenemos una, un arte culinario muy importante. En Argentina se come de todo, se puede acceder de todo, obviamente los precios es complicado, pero se come de todo, y hay de todo. Entonces, esa planificación, ¿no? Que tiene que ver con el nutricionista y saber qué comen, porque en definitiva, después, eh, estos jugadores que nosotros entrenamos, que tienen, por el caso mío, que entrenan con 6 estímulos semanales, 5 de entrenamiento más el partido oficial, en algunos casos tienen 4 estímulos más 2 partidos oficiales. Y le aseguro que algunos pueden llegar hasta 3 partidos oficiales. Entonces, ya no estamos hablando de deporte salud, estamos hablando de deporte de alto rendimiento, que crean ustedes que no es totalmente saludable, al contrario, hay lesiones, y estos jugadores que están sometidos a un entrenamiento de casi 2 horas y media, y en algunos casos casi de que se levantan a las 4:30 de la mañana y recién terminan de entrenar a las 11 de la mañana porque tienen que viajar, todo eso, crean realmente que la alimentación es fundamental. Ya, no puede, entonces, obviamente que no es lo mismo el pibe que vive a 2 cuadras del club, de donde va a entrenar, que el tipo que está haciendo 60 kilómetros para venir a entrenar, ¿no? El desgaste energético que tiene, el aspecto psicológico y emocional de aquellos chicos que viven en pensión, como aquellos que viven con su familia, ¿no?
hoy hablaba un poco con mi señora que es del interior y me decía, todos los días pensar si lo que estás haciendo está bien por haberte alejado de tu casa, ¿no? ¿Qué menos le va a pasar al pibe, ¿no? Eh, Ayer estuve en una pensión que hay uno de los chiquitos de un pueblo que tiene 13 años. O sea, piensen usted el estrés emocional, la parte mental, ¿sí? Y después el fútbol, que tiene que ver mucho con esta presión que es constante, el rendimiento. En los entrenamientos también hay una presión, un estrés importante. Pero bueno, por eso hay que acercarse, de qué forma nos acercamos. Inclusive por pedido de persona que maneja la pensión, me ha pedido que si en algún momento porque yo voy cada tanto, si le puedo dar una charla a todos los niños de la cuestión emocional. La vamos a hacer, lo vamos a armar y lo vamos a hacer. Importante, ¿no? Cada jugador para mí son como mis hijos. Trato de estar cerca, ¿no? Por otro lado, el tema de qué tipo de comunicación tengo con el jugador, ¿no? Y por otro lado, desarrollar las habilidades de liderazgo. Hoy, no sé, los que están trabajando en el fútbol, ¿no? Pero hoy hablaba con los arqueros hablan muy poco, muy poco. Yo pienso que por ahí es porque no saben qué le van a decir al compañero. Entonces yo le daba algunos y decir que vos tenés que acomodar esto, decirle esto, y le pedía el mensaje, el hablar constantemente, hacerte sentir, darle seguridad a tu defensa, va a hacer crecer en vos también el liderazgo, ¿no? El liderazgo no es del capitán, el liderazgo es del líder, y líderes podemos tener muchos dentro de los grupos. En los grupos no hay un líder, de por sí tampoco hay un capitán que tiene que asumir el liderazgo. Y también es cierto que no significa que el capitán sea el líder del equipo, ¿no? Ya te perdí, ¿sí? Entonces eso trabaja, ¿no? La planificación de la carrera del deportista y el objetivo al conseguir. Un equipo gana 6-4, le aseguro que el arquero está contento, pero no está tan contento porque hicieron 4 goles. Lo mismo aquel, el delantero, el equipo gana 3-0 y el delantero no hizo gol. Está contento porque el equipo gana, pero su objetivo de hacer gol no está cumplido, ¿sí? Y después, sin duda, trabajar con los vínculos interpersonales más cercanos. En algún momento, en algún club, yo cité a las esposas y a las novias de los jugadores y le di una pequeña charla para orientar cómo debo apoyar a este compañero, a este jugador que es el compañero de vida de la señora. Si te escucho, no sé quién había levantado la mano, por favor. Yo, profe Jorge. Dale, Jorge. No, una pequeña opinión, ¿no? Yo creo que para todo, como casi todo en la vida, eh, hay que dedicarle tiempo. En general, lo que sucede es que los jugadores tienen particularidades, peculiaridades, rasgos personales. Yo creo que unos pueden necesitar más que otros este trato individualizado y dependerá del liderazgo del DT poder aplicar y entregar de una manera equilibrada, subrayo acá el concepto del equilibrio y no dejar de tenerlo en cuenta, porque lo peligroso puede ser cuando ese trato individualizado se le agregue la palabra preferencial en el medio y eso genere por ahí que unos tengan más dedicación que otros, etcétera, etcétera. Porque hay chicos que por ahí necesitan y quieren ser queridos más que otros. Puede haber jugadores que no necesitan el trato preferencial o el trato individual e igualmente se desempeñan bien. Otros no tanto, lo necesitan más para estar más motivados, para estar más integrados, para recibir el mimo, la disculpa por algún error que pudo haber cometido. Es complejo el tema, ¿no es cierto? Pero muy interesante porque es función innata del líder la detección de estas necesidades por parte del jugador y que sean realmente trabajadas. Por eso digo que hace falta tiempo, porque en general, ¿qué es lo que pasa? El entrenador se junta a entrenar a los chicos y cada cual se va a su casa. Se juntan a presentarse el domingo a jugar contra el rival y de nuevo cada cual se va a su casa.
¿Hay tiempo para trabajar estas cosas? Y en general no, pero qué importantes que son por lo motivacional, por lo emocional, por lo psicológico y también por lo deportivo, pero más importante para que lo deportivo salga bien, todo lo primero, ¿no? Los tres primeros factores. Es muy complejo, da para mucha charla, pero es muy interesante. Muchas gracias, Jorge. Manuel, habías levantado la mano. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. No, yo quería más que todo hacerte una pregunta. A mí, yo en el tiempo que he sido profe, siempre se me ha planteado un desafío con los jugadores que tienen calidad, que saben jugar. Yo quería saber más que todo vos cómo tratas a ese jugador, en especial al que sabe, al que no le gusta mucho entrenar, porque sabe, porque es bueno, porque sabe que es bueno, desde tu experiencia. Es una pregunta de cómo lo trato. Mirá, Sí, ¿cómo lo yo, llevas? ¿Cómo lo llevas en el día a yo, día? ¿Cómo lo llevas? yo, yo a los jugadores, yo siempre le digo que aquel jugador que cree que ya la sabe toda, dejó de aprender. Cuando un jugador deja de aprender, ya está. Cuando se realmente piensa que ya la sabe todo, entonces ahí está nosotros, en donde le tenemos que, por eso es importante que nosotros tengamos mucho conocimiento. Decir, che, bueno, seguir insistiéndole, presentándole retos, ¿eh? Donde él esos retos los pueda desarrollar y que le motiva a seguir aprendiendo. Entonces, ¿cómo? Con la conversación constante, con, eh, mira, con hacerle ver la realidad. Eh, eh, ya lo dejo a Jorge, pero este tema, hacémelo antes que termine todo, cuando yo termine de expresar todo esto, me lo hace recordar qué pasó el lunes después del sábado del triunfo. Y yo les voy a contar algo en relación a eso. Sí, Jorge, todavía quedó levantada la mano, Jorge. Bien, no. Entonces, bueno, se los cuento ahora. El lunes, posterior al partido del triunfo, nuevamente lo felicité a todo el plantel, que son 41 jugadores, por más que participaron 18, pero eh, perdón, también felicité a los que jugaron el sábado en reserva, que fueron dos, que lo hicieron bien, y también felicité a los que jugaron el domingo. A partir de ahí, eh, le pregunto a ellos si realmente piensan ellos que jugaron tan bien o cómo jugaron. ¿Sí? Obviamente que el jugador dice que jugaron bien, sí, jugaron bien, pero tan bien jugaron, tan bien, el comentario era que jugaron muy bien. Para mí jugaron bien. Entonces le digo, y piense cada uno cuántas pelotas perdieron forzadas. O sea, cuando uno dice forzada es cuando el rival intenta quitarte la pelota y vos las perdes, ¿no? Que das un mal pase, te apuraron. Piensen ustedes que todas esas pelotas que perdieron, cuántas fueron por mala decisión. Entonces, por cada ítem, vamos a bajar un punto. Por las que no, por las que perdí que no eran forzadas, perdí. Por las que tomé mala decisión. Entonces, le vas bajando la espuma. Va bajando la espuma. Entonces, y el primer tiempo terminamos 2-0. Y en el segundo tiempo desaprovechamos muchos contraataques porque sabíamos que el rival se iba a venir encima y que eran 15, 20 minutos de soportar la embatida del rival, que es natural, y a partir de ahí nosotros aprovechar los espacios. ¿Cuántos espacios, cuántos contraataques aprovechamos? Tuvimos 38 minutos el segundo tiempo para llegar al tercer gol. Nos pegaron un tiro en el travesaño. Entonces, le das un poco también de baño de realidad, que sí, que se ganó bien, que los goles fueron muy bien hechos y
e inclusive uno de pelota parada que trabajamos en la semana, después una cuestión táctica que venimos trabajando semana a semana, que yo les digo, dentro del campo, aislando las áreas grandes, el pase es al espacio. Pero en el área chica, en el área del arquero, el pase es al pie, por ejemplo, ¿no? Es una condición táctica y de observación y técnica, obviamente, también. Entonces, hicimos una pelota con un movimiento táctico y fue gol. Hicimos un gol con este condimento de la pelota al espacio, la pelota al pie. Entonces, se cumplieron algunas cuestiones que se trabajan desde el concepto. Entonces, eso es para felicitarlo, pero también se hicieron otras cosas que nos cabecearon en el área, no marcamos bien algunas pelotas. Entonces, ¿cómo se trabaja después de un triunfo? Esto. Ni el triunfo que sos el campeón del mundo, ni el triunfo, la derrota que sos lo peor que te puede pasar. Entonces, de la misma forma, como trabajo con el grupo, trabajo con el jugador que es diferente, que se cree que la sabe toda, que se cree que ya está. Son pibes que tienen 17, 18 años, que si la supieran todos, estarían en el profesionalismo, como muchos jugadores de la edad de ellos están en el profesionalismo ya. ¿Entiendes? Entonces, está buena la espuma, pero vieron que la espuma de la cerveza por ahí te hincha un poco. Y el primero que debe pelear en relación al triunfo somos nosotros los entrenadores. Engaña mucho el triunfo. Engaña mucho el triunfo. No hay que dejarse engañar. Porque después de un triunfo puede venir otro triunfo, puede venir un empate, puede venir una derrota. En algún momento nos va a tocar. Entonces hay que estar preparado para ese momento también. Entonces, no, los triunfos confunden mucho y las derrotas también confunden mucho. A los entrenadores, el triunfo te dice, bueno, está bien hecho el trabajo, vamos a seguir por este camino y lo están midiendo con el resultado. Y la derrota te llena de inseguridad, decir, che, hice bien lo que hice, está bien. Pregunta en relación, creo que ya se dice alguna vez. Equipo que gana, ¿qué dice el dicho? No se toca. Bueno, para mí el equipo que gana se toca. Y es necesario. ¿Por qué? Porque está en un momento bueno para tocarlo. O sea que cuando uno viene perdiendo, se toca tanto el equipo porque uno ya no sabe dónde sacar herramientas para poder dar vuelta a la situación. Yo creo que el mejor momento es cuando se va ganando. Y si vos tenés una duda y la querés solucionarla, o por lo menos querés intentar que con un cambio el triunfo es lo mejor, ¿cierto? Entonces digo, rompemos, ¿cierto? No sé si es cierto, pero digo, para mí sí. Entonces rompemos ciertos paradigmas de costumbre, ¿no? Una vez, ¿cuál es el resultado más difícil en el fútbol? ¿Cuál es? No tengan miedo, no tengan miedo. ¿Cuál es el resultado más jodido? 2-1, ¿no? ¿Sí? El 2-0 creo que decía Bilardo, me parece. 2-0. Claro, el 2-1, porque ya están ahí, pero Bilardo decía el 2-0, porque el 2-0 es mantener el 2-0, pero te hacen un gol y ya se te complicó todo. Entonces son algunos paradigmas, algunas cosas que pueden no servir. Pero digo esto, ¿no? De tener ciertos conocimientos para poder aplicar en los momentos justos. Y el triunfo y la derrota y los momentos del fútbol, los momentos de los partidos. Cómo trabajar esos momentos de los partidos con los jugadores. La parte emocional me parece muy importante, ¿no? Yo le digo a los jugadores, vamos, justo nosotros hicimos el primer gol y justo yo se los comentaba a los suplentes, estamos en el mejor momento.
tenemos que aprovechar este momento nuestro, ¿no? En definitiva, y como ámbito de, a ver, no, creo que me estoy pasando un poco, ¿sí? Como ámbito de conclusión en la idea, y ya después quiero tocar un tema más con el trato individualizado, que me pasó en algún momento, ¿sí? Es muy importante que el cuerpo técnico, el director técnico principal, tenga un trato individualizado con cada jugador del plantel, es fundamental, ¿sí? Que eso le va a permitir al jugador mejorar el rendimiento, tener una capacidad, una posibilidad de acercamiento, trabajar los objetivos individuales que el jugador tiene, porque lo tiene, y obviamente también acercarse al objetivo grupal. Si el delantero lo único que intenta es hacer gol, ser el goleador del equipo, y eso no nos trae a nosotros respuesta dentro del campo, es complicado, ¿no? Es complicado. Fíjense ustedes, les voy a contar algo que me pasó, que tiene que ver con el trato individualizado. Resulta que en un entretiempo le llamo la atención a un jugador. Y le digo que tiene que ayudarme a mí, que lo tiene que llevar a ayudar al equipo, porque yo lo he sostenido a él y he tenido que interceptar para que él esté en el lugar que esté. ¿Sí? Imagínate el suplente de ese jugador. Frente de ese jugador que sintió. Que no era el trabajo de ese jugador, sino era la elección del entrenador. Por eso juega por la elección del entrenador, no por el trabajo. Entonces, el capitán me dijo, mira, fíjate en tal jugador, cuando vos dijiste eso, semana después, o días después, se sintió bien. Dijo, bueno, ahora ¿cuándo voy a jugar si el respaldo del entrenador es con este jugador? Entonces, muy bien el capitán, estamos hablando de 17, 18 años, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí hay un acercamiento, ahí hay un compromiso de todos, porque él podría haber dicho, ¿qué le voy a decir? Problema de él. No lo dijo a nosotros. Entonces, arranca el día, al otro día, como siempre, se hace una charla, yo siempre arranco el entrenamiento con una charla, contándole un poco cómo va a ser ese día y cuáles son los objetivos que vamos a buscar. Le digo, ¿recuerdan la charla que tuvimos en el entretiempo en tal partido, qué sé yo? Bueno, cuando yo te digo a vos, tal jugador, el nombre, Pepito, que yo te respaldo, no tiene que ver con el aspecto deportivo. Entonces lo miro al otro jugador, no tiene que ver con el aspecto deportivo, que es jugador suplente por naturaleza. Tiene el puesto de arquero. No tiene que ver con lo deportivo. Tiene que ver porque vos tuviste este problema con un preparador físico de otra categoría, después volviste a tener el problema y yo intercedí en ese problema. Que había habido algunas cuestiones ahí sucedido. Y cuando intercedí en el problema, esto contó a ustedes, porque, como decía recién Jorge, son características de los jugadores. Y hay veces que se trata de ejemplificar a través del castigo, y por ahí hay jugadores que no necesitan el castigo, necesitan el abrazo, el afecto, y hacerle ver que las cosas no van por ese lado, sino por otro. Y hay veces los entrenadores no nos damos cuenta. Y hablo de general, línea general, entrenador, preparador físico, todo lo que estamos trabajando. Pero fíjense ustedes en una situación donde yo le doy respaldo a un jugador desde lo anímico, el suplente siente el apoyo de lo técnico, por el táctico, entonces, en una situación donde uno intercepta
el problema, intercede, ¿no? Entonces yo le dije en el partido, porque estás jugando porque yo te estoy, porque pasó algo que era quizás un desplazamiento a no jugar por varios fechas o cosas, ¿no? Un informe de por medio. Entonces yo dije, no, pará, déjemelo a mí, déjemelo trabajar a mí. También el jugador lo necesita muchas veces. Nosotros lo involucremos en alguna cosa. ¿Sí? Y entonces, bueno, sí, Jorge, te escucho. No, una acotación, profe. Seguramente usted está de acuerdo conmigo que hay que dedicarle tiempo. Si uno lo hace, tiene que ser con mucha responsabilidad y realmente meterse un poco en el mundo de cada jugador. Imaginemos lo que significa ese nivel de exploración sobre cada factor psicológico y emocional, de posible angustia, de posible tribulación, de posible alegría extrema, desborde de cualquier tipo, y cómo eso incide en lo futbolístico. Realmente yo tengo que ser sincero, nunca he tenido el tiempo para hacerlo, porque uno enseguida está cansado, los chicos se van, lo vienen a buscar los padres, pero qué importante que es y qué ideal es poder llevar adelante todo esto, ¿no? Lo que decía Emanuel también me parece importante, porque el jugador que tiene más destreza, el que más sabe jugar, es el que tiende a necesitar esa preferencia, esa palmadita, ese dale que vos sos un crack. Y por ahí uno sin querer está incurriendo en desbalancear al otro que capaz que también lo necesita, porque es suplente o porque es, qué sé yo, defensor, es más rústico, pero por ahí también le viene bien. Que uno detecte si le viene bien y lo necesita, también es trabajo fino, dedicado, por ahí extenso, que uno se tiene que tomar ese trabajo. El tema es, ¿hay tiempo, hay energía, hay entusiasmo? Mira, No es fácil, ¿no? Pero qué lindo que es poder llegar a hacerlo y cumplirlo. yo quiero también comentarle algo. Yo arranqué la charla eh, pidiendo disculpas, ¿no? También eso, ¿por qué? Porque la construcción del jugador es una gran responsabilidad para nosotros. Entonces, vieron que a veces uno quiere hacer las cosas bien y le sale mal, ¿viste? Y entonces, pero yo obviamente, imagínate, o imagínense, en el momento que yo, entre tiempo, y le llamo la atención por por una actitud dentro del juego que no está bien. No fue una actitud de agresividad, nada más solamente de dar un pase con cierta displicencia y cierta irresponsabilidad cuando no estaba trabajado ni planificado. No pasó nada, no hubo gol, nada, pero si es algo que no había que hacer, no lo tiene que hacer. Es como decir que, che, el saque lateral no quiero que se lo den al arquero, déselo al 2, ponele. Hubo una situación que el tipo tenía que no hacer lo que no tenía que hacer. Entonces, en todo esto, cuando yo entro al vestuario, le llamo la atención y le digo que esto no tiene que hacerlo, y aparte él tiene que entender que él está jugando porque yo lo sostengo a él desde lo alto, no le digo que lo sostengo a él, y hoy está jugando porque yo interferí para sostenerlo a él. Claro, el otro pibe, el suplente, dijo, no juego más. En realidad, toda esa conversación fue en pos de, pero aparte, tenés que ser obediente acá adentro, porque si me lo está haciendo afuera mal, y adentro lo hace mal, y bueno, tenemos un grave problema, ¿entiendes? Entonces, hacía falta de pedir disculpas para aquel daño, sin quererlo, pero hubo un daño al tipo que dijo, che, no juego más ahora. El tipo lo sufrió. No sé si se entiende la idea. La construcción de nosotros como entrenadores es eso, es romper ciertos paradigmas. Yo no me imagino otro entrenador en otra época pidiendo disculpas. Pero ojo, esto que se entienda, por favor, no es ego ni orgullo propio.
trato de transmitir un conocimiento que para mí eso es valioso, ¿se entiende? Igual que cuando un jugador va y lo golpea al otro y le pide disculpas y el otro lo acepta, eso para mí es muy valioso, ¿se entiende? Porque más allá del juego estamos formando personas. ¿Cómo yo voy a pretender que después el jugador me pida disculpas a mí si yo no fui capaz de pedirle disculpas frente al grupo? Que es lo que corresponde. Entonces, uno también se va construyendo como entrenador y como persona, ¿no? Entonces, crean realmente que una cosa lleva a la otra, ¿no? Parece muy importante. Y así, miren, cuando voy a la pensión anoche, el dueño de la pensión debe tener 40 años, no más que eso, y trabaja con su familia, y vive ahí en la pensión con su familia. Y por sí tiene un jugador en el club. Y está la mamá que cocina y cosas. Digo, qué experiencia, ¿no? Dice el tipo, una simpleza, me dice, todos los días. 20 jugadores tiene la pensión. Entonces yo llegué a la pensión, algunos estaban jugando en la play y otros estaban estudiando, ¿no? Si vos ves toda la experiencia y todo el enriquecimiento que puede tener una persona ahí, y encima deportista, y encima jugador de fútbol. Entonces, bueno, eso no, nomás un poco hablar del trato indiferenciado del jugador. Es cierto que con algunos jugadores uno pone ciertos límites hasta ahí nomás, porque cree que es importante. A veces uno trabaja con cierta indiferencia porque también cree que es importante. Hay jugadores que cuando uno le da mucho se equivoca porque son jóvenes y cuando le das poco por ahí logras lo que realmente quieres lograrlo, ¿no? Desde una lejanía que tiene que ver con el rendimiento. El domingo me cruzo con un captador de jugadores de Talleres que fue jugador mío, y me decía, mira, cuando tenía 15 años en la selección de Córdoba, y hoy hay un afecto que se mantiene de esa relación entrenador-jugador, y hoy les puedo decir que es un colega. Por eso en esta profesión hay que vivirla, hay que sentirla y hay que disfrutarla desde el ámbito que nos toca, que es liderazgo, que es un lugar de privilegio que me parece que hay que cuidarlo, pero aparte hay que disfrutarlo y hay que aprovecharlo, ¿eh? No sé si tienen alguna pregunta, alguna acotación para hacer. Yo siempre voy a tratar de tocarle algunos temas desde mi experiencia que no sé si es buena, mala o regular, pero es mía y de pronto si sirve para contagiar y transmitir, bienvenido sea. Interesantes, profe, para tratar, que uno está bueno que al tratarlos, al tocarlos, al convocarlos, en este caso usted, uno ya lo vaya mentalizando, lo vaya ejercitando si tiene la posibilidad y vaya como construyendo desde la psicología propia de uno todo esto para un futuro, porque es realmente muy importante y va muy de la mano con la responsabilidad, ¿no? Sí, sobre todo de la responsabilidad profesional. No. Y aparte el ámbito del fútbol es maravilloso, en todos aspectos, maravilloso. Bueno, gente, nada, siempre como siempre tan respetuoso y tan de mucha atención, no sé cuál sería la palabra.